Pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes, a otro programa de Radar Nacional, porque no queremos que nada pase bajo el radar, bajo nuestro radar. Queremos entonces seguir avanzando en la comprensión de fenómenos que están afectando hoy día muy profundamente la constelación de los asuntos humanos. Eso quiere decir la forma en que las personas de forma individual podemos organizarnos para alcanzar nuestros objetivos, para vivir felices, para desarrollarnos en aquellas áreas que queremos desarrollarnos. Porque cuando tenemos reglas opresivas que destruyen los mercados, cuando tenemos reglas opresivas que destruyen las libertades ciudadanas, todas estas constelaciones van cambiando y nos van reordenando en direcciones que a veces son claramente atentatorias en contra de los derechos humanos básicos y en contra, por lo tanto, de la vida libre de cada individuo, que cada uno de nosotros tiene derecho a emprender, a llevar a su finalidad en la medida que las condiciones, ojalá lo mejor posible, lo permitan. Y para hablar de uno de los temas que más nos está preocupando en el último tiempo, porque, estimados telepensantes, tenemos intervenido nuestro Congreso por la ONU, así es que después del pacto de intervención de la ONU y de una gran noticia, pero una noticia magnífica, resulta que hoy día se ha elegido al mayor apoyo dentro de nuestra Cámara de Diputados y de Senadores, al parlamentario dado al democrático régimen de Maduro, al magnánimo régimen de Maduro. Se ha elegido al señor Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al más cercano aliado del presidente Maduro, dictador que ha destruido uno de los países, bueno, que ha seguido destruyendo después de Chávez uno de los países más ricos del mundo. Y como detrás de todo esto hay una gran agenda, para hablar de ella hemos invitado hoy día a Eduardo Fernández, que es profesor en la Universidad Francisco Marroquín, encargado de Relaciones Internacionales de la Fundación Disenso, y además es doctorado en Ciencia Política por la Universidad Santiago Compostela. Muy bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos en este programa, en esta entrevista del Centro de Estudios Libertarios. Pues qué decir, Vanessa, muchas gracias por tu amable presentación y por la invitación a este espacio que por supuesto sigo en el canal de YouTube y en otras redes. Bueno, una alegría saber que contamos con telepensantes de tu investidura. Eduardo, mira, yo he estado trabajando un tema que de a poco va tomando cada vez más fuerza, y es cómo en nombre de los derechos humanos se violan los derechos humanos. ¿Cómo ves tú esta fórmula de oxímoron, ¿no? Que tiene en general la filosofía política de una izquierda, que yo ahora lo estoy trabajando en un paper inspirado en Rousseau, porque yo creo que él es el padre del oxímoron político, en que en definitiva nosotros obligamos a la gente a ser libre, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo parece la Agenda 2030, parece la ONU, las comisiones de derechos humanos, todo tiene este carácter contradictorio, intrínsecamente autodestructivo. ¿Cómo ves tú esta situación? Definitivamente, Vanessa. Yo creo que bueno, la historia de la Agenda 2030 es la historia de los organismos, en este caso más allá del Estado, supranacionales, por sobrevivir y por lo menos por justificar públicamente su existencia. Yo honestamente, y perdón que sea tan ordinario y banal, creo que la Agenda 2030 es pura búsqueda de rentas, puro rent seeking, como dirían nuestros amigos del public choice, ¿no? Al final, si uno va a la historia de la Agenda 2030, que es una historia que uno puede ver y leer gracias, por ejemplo, a personas como Luis Ignacio Gómez, ¿no? Empresario y bioquímico asentado en Alemania, empieza en el informe Brundtland, ¿no? El informe Brundtland en honor a la ministra noruega, qué casualidad, también todo empieza, digamos, por esos países escandinavos donde la ideología verde caló tanto, que en 1987 presenta un informe, que era un informe, yo creo, pues eso, poco humanista, ¿no? Maltusiano, diciendo que somos muchos los seres humanos y que va a haber un problema porque somos muchos los seres humanos, y un informe que señalaba que ejercíamos una presión insostenible sobre el planeta. Yo creo que ahí hay un primer problema, ¿no?
la Agenda 2030 es biocéntrica y no antropocéntrica. Los seres humanos no les importamos. Lo que le importa es manipular la conducta de los seres humanos para, en teoría, responder al verdadero fin, que es proteger el planeta, entre comillas. No sé si manipulando y, en el fondo, obligando a los seres humanos a tener determinadas conductas se protege el planeta. Pero bueno, creo que es al revés, creo que es a través de la libertad que se protege el planeta, ¿no? La innovación, por ejemplo, en energía nuclear, que ahora ya se pueden utilizar incluso los residuos, todo este tipo de cuestiones que veíamos hace 20, 25 años como ciencia ficción, ahora son una realidad. Pero es que, fíjate, en 1987 el informe Brundtland. Luego, en el año 2000, los famosos objetivos del desarrollo del milenio, que también nos han tocado, que también los hemos visto, que también hemos aguantado un sinfín de propaganda, un sinfín de activismo político desde la izquierda y definitivamente un sinfín de dinero público del contribuyente gastado por estos burócratas internacionales. Y luego llega en el 2015 la Agenda 2030. Si los objetivos de desarrollo del milenio eran para, digamos, los países en vías de desarrollo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, esta ya es una agenda para todos, ¿no? O sea, ya es para todos los estados que habitamos este planeta. Y se supone que todo emana desde el mismo sitio, desde esa élite que nadie conoce, terriblemente oligárquica, aunque no lo quieran pues, indicar, que se encuentra en Naciones Unidas, ¿no? Al final es pura búsqueda de rentas, no preocupándose por el bienestar de los seres humanos en el fondo. Yo creo que de lo que se preocupan básicamente es de su propio bienestar, ¿no? Otra vez apelando al public choice, hay una profunda diferencia entre la intención anunciada y la intención deseada, ¿no? Pero bueno, claro, ahí se desarrollan unas metas y unos objetivos que, si quieres, discutimos y podemos continuar con la conversación, pero está plagada de contradicciones. La Agenda 2030, por ejemplo, dice que hay que crecer y al mismo tiempo dice que hay que reducir emisiones. Bueno, pues yo no sé cómo se come eso cuando hablamos de países en vías de desarrollo. Y esto no solo lo digo yo, que puedo ser catalogado de ultraliberal o no, esto lo reconoce gente incluso de esa izquierda pues moderada y pensante, que ve las contradicciones porque al final es como muy simétrica la gente, ¿no? Sí, hay algo que llama profundamente la atención, que son obviedades, ¿no? Quizás la mejor filosofía es aquella que da cuenta de obviedades y nos lleva a pensar nuevamente sobre ellas, y uno dice, pero si esto estaba a primera vista, digamos, o sea, ¿cómo no me di cuenta, no? Y eso es cuando hablan, porque claramente aquí está el objetivo de reducir las desigualdades al interior de los países, pero también las desigualdades entre los países. Y a mí bueno, a mí me encanta Rousseau, porque yo creo que todos tenemos que tener, digamos, de alguna forma, alguna conexión con la escoria que también podemos ser cada uno de nosotros. Y él la muestra muy claramente, o sea, muestra ese ser nietzscheano donde tú tienes una gran capacidad y talento, ¿no? Para salir a la luz con tremenda verborrea y todo, y por otra parte una escoria que te lleva al totalitarismo, etc. A mí me encanta porque todos tenemos un tirano adentro, y siempre hay que estar consciente de que ese tirano, respecto a veces incluso de uno mismo, pero en general sobre todo de los demás, hay que contenerlo, porque hay que respetar las libertades de los demás. Entonces, para uno espejearse, uno necesita siempre a alguien que te esté mostrando, digamos, tu peor lado. Y desde esa perspectiva, algo muy obvio acá es, si yo quiero impulsar que se reduzca la desigualdad entre los países, ¿acaso los países más desiguales respecto de los demás no son Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, no sé, los países que están presos de la ideología socialista que el señor Pablo Iglesias abraza y gargarea cada vez que puede, diciendo incluso que la maravilla que es el señor Chávez, que lamentó su muerte, y la maravilla que es Maduro? Entonces es tan obvia, porque aquí no nos podemos preocupar, no sé cómo lo ves tú, de un señor como Pablo Iglesias, es ese señor, como bien se sabe,
salió de vivir de un piso muy humilde y hoy día vive en una casa de un millonario en dólares, ¿no? Y ahí está la búsqueda de esa renta que dices tú, etcétera, que se provoca esta colusión entre ciertos poderes económicos, empresarios en términos de Milei, y cierto poder político, digamos, que al final lo que busca es esa renta, y nosotros hemos sido víctimas de eso a lo largo de toda la historia, y por eso los libertarios buscamos destruir ese vínculo tan nefasto. Pero acá lo lógico sería que el primer objetivo de una Agenda 2030 que busca reducir la desigualdad entre los países sería promover todo tipo de ideas que generan riqueza, cosa de que países que hoy día se encuentran en la pobreza y miseria más absoluta, como Cuba y Venezuela, pudieran salir adelante. ¿Tú has sabido algo de eso? ¿Se ha mencionado en alguno de todos los debates? Obviamente no. Que conste que, ojo, yo también me interesa Rousseau. Estudiar, digamos, las personalidades del monstruo. De hecho, hace 2 o 3 semanas acabé, que no lo había leído y tengo que reconocerlo, pero hay que ser humilde intelectualmente y reconocer las limitaciones. Yo no me había leído Confesiones y me dejó escandalizado Confesiones, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, porque es un libro bastante largo, pero sí, de unas dimensiones importantes, pero si no recuerdo mal, en la primera parte el propio Rousseau dice que se convirtió en mala persona, que él fue educado como buena persona y que sus valores morales fueron progresivamente pues, fruto de ser una víctima, que ahí está la narrativa del victimismo también, una víctima del sistema, del maestro en el gremio, de no sé qué, pues claro, se fue convirtiendo en mala persona, ¿no? La sociedad le hizo mala persona. Pero bueno, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Hay una narrativa y esa narrativa hay que darle guerra, ¿no? Al final, o sea, vamos a ver, yo creo que la desigualdad, todos los que creemos en las ideas de la libertad estamos de acuerdo, no es el verdadero problema, esa es una primera batalla. El verdadero problema es la pobreza. Y no hay mejor instrumento de lucha contra la pobreza que las economías libres y que las economías abiertas. Ahora, si entramos al debate de la desigualdad, evidentemente, claro que hay mucha más desigualdad en una Corea del Norte o en una Cuba que en un país hipercapitalista. Yo estoy convencido, de hecho, que las economías más libres son economías no solo más móviles socialmente, sino también que tienden a una mayor igualdad. ¿Por qué? Porque en el fondo hay oportunidades para levantar la cabeza, para aparecer, para saltar. Desafortunadamente, y es una batalla bueno, gente como tu hermano Axel está dando constantemente, los datos parecen no importar a la izquierda, ¿no? Todo es relato, todo es narrativa, ¿no? ¿Y qué se ve en la Agenda 2030? Eso. En la Agenda 2030 se ve narrativa, se ve cierto romanticismo, y digo cierto porque los ideales que subyacen en la narrativa de la agenda, desde mi punto de vista, a mí no me parecen correctos. Ese amor a la tecnocracia, por ejemplo. Yo soy muy sospecho profundamente de los tecnócratas y de la tecnocracia, ¿no? Esa élite que se supone maneja toda la información y que se supone sabe cuál es el camino correcto, que está más allá de los estados, parece más allá del bien y del mal. Soy muy sospechoso de eso, porque al final creo que evidentemente todos sabemos que el conocimiento está disperso y que la descentralización es precisamente la que nos hace avanzar, no la concentración hacia un gobierno mundial. Claro, hay una tolerancia absoluta con las dictaduras, hay una tolerancia absoluta con la extrema izquierda que viola derechos y libertades constantemente. Hay una aceptación absoluta e incluso se comparte pues, la narrativa y el discurso de esas tendencias, ¿no? El otro día, por ejemplo, en España, que fue una cosa dramática, hubo una manifestación en favor de la República, que por mi parte pues es legítimo tener una manifestación en favor de la República, evidentemente, pero curiosamente los primeros que iban en la lista eran Stalin, Lenin, Trotsky y qué republicanos. O sea, qué mal conocimiento de lo que es una república y de la filosofía republicana en cualquiera de sus fases, clásica, moderna, contemporánea. Qué delirio, ¿no? Hay ideologización y justificación de la tiranía, que es preocupante, ¿eh? Yo, por ejemplo, en determinada izquierda, sobre todo durante la pasada semana con esto del Congreso del Partido Comunista Cubano, lo que se ha visto es como
oye, Fidel Castro parecía una persona respetable, ¿no? Un tipo que era un asesino sin escrúpulos, un golpista, un homófobo, porque luego se habla de otro tipo, dicen que los de derecha son... Pero vamos a ver, esta gente era intolerante en cualquier dimensión y sin embargo hay aceptación, ¿no? Eso es muy preocupante porque yo creo que eso es una batalla que hay que dar, que tenemos que dar, los que creemos en la estructura de derechos y libertades de las personas individuales, los que creemos en el valor de la propiedad privada y que desafortunadamente pues seguimos, pero no hemos ganado, ¿eh? Queda mucho por hacer. Hay dos preguntas que son claves que yo creo que se haría cualquier telepensante o te haría a ti si estuviera en mi lugar. La primera es, tú hablaste, esto es un gobierno global, concentración, globalismo, que en el fondo es una nueva palabra para el internacionalismo del marxismo, pero esta vez neomarxismo con componentes gramscianos muy importantes, ¿no? Porque se nota la diferencia entre ir y tomar la bayoneta y simplemente disparar, y los pasos previos, ¿no es cierto?, de concientización y legitimación de la propia opresión, ¿no? Porque esa es una situación que nos tiene a todos muy preocupados, digamos. Ahí había una representante de Vox que decía, Vox en España va a defender la República, ¿sí? Y resulta que en Chile no, el Partido Republicano, por ejemplo, que podría ser el equivalente hasta un cierto punto a Vox, no tiene suficientes parlamentarios. Y dentro del espectro de parlamentarios hoy día que nosotros tenemos, no hay nadie alzando la voz en contra de la Agenda 2030. En la agenda se está siendo promovida incluso por empresas internas del país cuyos miembros, o sea, cuyos directivos, cuyos dueños, no son de izquierda, es decir, se están comprando un cuento chino. Y aquí voy con el cuento chino además, ¿no es cierto? Tenemos una bancada china nosotros, de parlamentarios que están en permanente relación con China, que es en parte importante que quien está detrás de este crecimiento de los tentáculos de un gobierno mundial, a través de la OMS, etc. Y entonces la pregunta es, ¿quién podrá salvarnos? ¿De Sí. dónde viene la luz? ¿De una Inglaterra que tiene un Brexit? Yo creo que a día de hoy la luz viene de pequeños grupúsculos que con mayor o menor éxito están dando la batalla en su país y pueden servir de ejemplo a otros. Ahora, como Estado, como nación, honestamente yo veo que el mundo está un poco perdido, ¿no? ¿Cuál es el problema de la Agenda 2030 desde mi perspectiva? Que claro, para empezar, el lenguaje que manejan es civilino, ¿no? No es claro, está pensado adrede para confundir. Detrás de la palabra consenso se esconde la noción de asimetría. Si uno lee los informes, dicen, bueno, esta agenda fue consensuada, pero cada país luego la implementa como quiera, ¿no? Entonces, yo ahí es donde veo que la Agenda 2030 es muy perversa, porque es una forma, es como lo que decía Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend, ¿no? Es poco a poco, progresivamente, se va impregnando y claro, todos estamos de acuerdo con los objetivos. Hombre, el fin de la pobreza, claro que sí. Hambre cero, claro que sí. Salud y bienestar para todos, por supuesto, yo estoy de acuerdo. El punto es, a nivel de tomadores de decisión, los cómo, ¿no? ¿Cómo llegamos a cumplir ese objetivo? Entonces, es muy perversa el problema, porque el problema es, a nivel genérico, se manda un mensaje con el que efectivamente casi todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando se discuten los cómo, los que promueven ese mensaje hacen políticas intervencionistas, estatistas, una burocratización de la sociedad, en definitiva pavimentan el camino hacia la tiranía y hacia la progresiva erosión de la estructura de derechos y libertades individuales. Y luego, si tú les llevas la contraria, te dicen, ¿ves? Esta gente está en contra del objetivo. O sea, monopolizan el cómo y conectan su cómo con el objetivo, cuando eso es falso, ¿no? Por ejemplo, tú y yo tenemos muy claro cómo contribuir a la erradicación de la pobreza y definitivamente no tiene nada que ver con el estatismo. Tú y yo tenemos muy claro cómo contribuir a una educación de calidad y los dos somos docentes excelentes, nos preocupamos por reciclarnos, creemos en la educación de calidad. Sin embargo, el cómo llegar a esa educación de calidad es muy distinta como la presentan estos
digamos, progresistas o liberticidas, porque en el fondo son liberticidas. Entonces, es una estrategia muy perversa la de la Agenda 2030. Por encima parece que todos están de acuerdo, la narrativa hacia la población, claro, es casi irrefutable porque todo el mundo está de acuerdo con muchos de los objetivos y metas que se proponen, pero cuando hilamos en corto a nivel de tomador de decisión y empezamos a intentar traducir esos objetivos por una política pública para conseguir el objetivo, ahí es donde empiezan los problemas, porque lo que se observa de verdad es la actitud liberticida y liberal y totalitaria que tienen estos actores a la hora de promover sus ideas, ¿no? Entonces es una situación muy complicada. ¿Cómo se resuelve eso? Pues desde mi punto de vista, desafortunadamente, como digo, no creo que haya un país que sirva como de ejemplo y que esté dando la batalla. Quizás a lo mejor algún país de Europa del Este, Polonia y todos estos países que sí están muy posicionados en contra, pero yo creo que la solución se encuentra en ir construyendo comunidades epistocráticas y no epistocráticas, o sea, de conocimiento, que sepan criticar duramente desde un punto de vista político, económico y técnico esas agendas y luego intentar contrarrestar el efecto de la narrativa, ¿no? Pero la solución será descentralizada, no puede ser centralizada, puede ser coordinada entre todos los que creemos en la libertad y que todos los que creemos en la libertad construyamos un espacio frente a esa Agenda 2030 para idear una narrativa. Pero a nivel de país, ahí sí que cada grupo tiene que ser autónomo e independiente para hacer su batalla. Y bueno, si necesitan ayuda y si se puede dar ayuda, se dará. Pero la lógica tiene que ser descentralizada. No creo, y esto lo digo con total convicción, que tengamos que tener ese culto a la centralización que ellos muestran y que en ese avance hacia el gobierno mundial, ¿no? Creo que así no se encuentran soluciones, así se pavimenta el camino hacia una tiranía, y además una tiranía a la que no estamos acostumbrados, ¿eh? Porque, por ejemplo, hablabas el caso de la Organización Mundial de la Salud. Lo del caso de la Organización Mundial de la Salud es de una gravedad obscena en realidad, ¿eh? O sea, un país de fuera de la OMS, como es Taiwán, denuncia con un mes de antelación y con un email por escrito. O sea, hay evidencia empírica por escrito que el propio gobierno de Taiwán ha publicitado que en China había un problema y China solo le tiene que comer la cabeza y comprar a un tomador de decisión en la Organización Mundial de la Salud para que mande un mensaje de tranquilidad a todo el planeta. Y toda la progresividad internacional se adhiere a dicho mensaje y se tranquiliza. Y pasa, y desafortunadamente pasó lo que pasó. Uno de los, bueno, el mayor drama desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A nivel global. En España hay 100.000 muertos. 100.000, se dice pronto. El responsable epidemiológico de este país, de riesgos de epidemiología del gobierno, en enero, hace ya año y pico, decía que aquí no iba a pasar de una treintena de casos. Era una treintena de casos, que no iba a pasar nada. Han muerto 100.000 familias, han muerto 100.000 personas, 100.000 familias han sido afectadas, y además hay cosas emocionales, sentimentales, que a lo mejor para muchos de estos, pues desde mi punto de vista, gente un poco sin sentimientos en relación a la familia, a la comunidad, etcétera, no les importará. Pero yo conozco muchos casos de personas que tienen un profundo dolor por no haberse despedido adecuadamente de sus familiares, porque aquí el tema de funerales y todo eso, pues es como es resultado de la pandemia. Bueno, pues todo esto parece que China no va a pagar por nada, ni va a sufrir ninguna condena, ni nadie ha dicho nada. Yo escribía un artículo hace aproximadamente un par de meses diciendo que China ha sido el gran ganador del 2021. China ha colaborado a construir un mundo menos libre y más tiránico, ya no solo dentro de sus fronteras, sino fuera de sus fronteras. Y además, dentro de sus fronteras, ha humillado, aplastado y capturado a la única isla de libertad que era Hong Kong. Y lo peor de todo es que el resto del planeta no hemos dicho nada. Y no hemos dicho nada resultado de la pandemia que estábamos sufriendo, generada por la propia China. Obviamente, la situación que nos toca vivir es una situación
excepcional, y todos los que nos preocupamos por la libertad, pues la verdad es que debemos de estar muy alerta, porque lo que nos viene no parece muy bueno, ¿no? Interesante, ¿no? Porque no solamente China ha promovido la tiranía fuera de sus fronteras y ha generado, y es el origen de este problema que supuestamente sirve un reset, dicen. Hay muchas teorías conspiranoicas también, que uno ya no sabe hasta qué punto son o no son conspiranoicas, porque la verdad es que cada vez uno se encuentra con más y más información. Pero hay otro tema que a mí me preocupa mucho, y es que gobiernos democráticos estén mirando las medidas que China toma, que son medidas claramente tentatorias en contra de los derechos civiles, como un ejemplo a seguir. O sea, tienen como ejemplo a seguir las medidas que toma un régimen totalitario. Y eso desde Inglaterra, Alemania, you name it, da lo mismo. Están todos mirando a China. Y yo no sé qué piensas tú de esta reflexión que te voy a proponer, digamos. ¿Por qué China se hace poderoso? China se hace poderoso justamente por las regulaciones estatales que encarecen enormemente las cadenas productivas en Europa, Estados Unidos, etcétera, lo cual lleva a que todas las empresas pongan sus matrices y se trasladen, ¿no es cierto?, a China, y China capitalista entonces va teniendo cada vez más y más poder, producto de que tener trabajadores en Alemania salía 500 veces más caro que tener esclavos en China, porque más encima China es un capitalismo que esclaviza, no hay derechos laborales, no hay derecho a huelga, en el gran comunismo no hay derecho a nada para la clase proletaria, ¿no es cierto? Entonces se trasladan todas estas corporaciones a China, y en definitiva ahí es donde tienen la mayor renta. Eso es lo que hace de China la potencia que es hoy día, y el que pone la música es el que tiene la plata, eso nosotros lo sabemos. Entonces, de nuevo, uno se queda con esa sensación que muchos angustiados a mí me preguntan y me dicen, ¿qué hacemos nosotros frente a esto? Porque la sensación que uno tiene es que esto va avanzando, también van adquiriendo los recursos naturales en cada país, las telecomunicaciones, la electricidad, etcétera, y esto va avanzando digamos, prácticamente que con la venia de los gobiernos elegidos democráticamente del tinte que sean en los diversos países. Entonces, ¿cómo ves tú que va a irse desarrollando esta hasta ahora triste historia? Sí, no, no, es un tema importantísimo. Claro, es un tema importante, muy complicado. Yo sí creo que efectivamente China crece, además a través de prácticas ilícitas, haciendo trampas en la Organización Mundial del Comercio, faltando el respeto a los propios acuerdos que firmó, pero claro, un poco por por la irresponsabilidad de las élites occidentales. Las élites occidentales vieron beneficios a corto plazo, obviamente no solo son cuestiones de empresa, también cuestiones políticas, pero lo que no vieron es que estaban negociando con un verdadero monstruo. Y además con un monstruo que no es un monstruo de naturaleza privada. Empresas estatales chinas compran propiedades privadas y públicas en territorio pues, europeo o americano, ¿no? La pregunta es, ¿cómo pensar, cómo reaccionar desde el liberalismo, ¿no? Desde mi particular punto de vista, yo estoy en contra. Estoy en contra de facilitar que empresas estatales chinas, si fuesen privadas sería otro tema, pero que empresas estatales chinas puedan comprar cuestiones estratégicas como puertos, como aeropuertos, incluso ganen licitaciones como ha sucedido en el Reino Unido para construir centrales nucleares, ¿no? Ese es el debate de la 5G y todo esto. Por ejemplo, el gobierno alemán ahí sí que reguló diciendo que no pueden comprar más del 20%, por ejemplo, de empresas alemanas estratégicas de una lista, energéticas, etcétera, ¿no? Es un debate dentro del liberalismo que los liberales debemos de afrontar. Yo no estoy a favor de que el Estado chino se apropie de propiedad privada europea o americana. Yo, desde mi punto de vista, no estoy a favor, por cuestiones que no tienen que ver con el comercio, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la libertad y con mi propiedad a futuro, con la mía a futuro. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Ahora, claro, ¿cómo mantener esa relación? Yo creo que a China a día de hoy pues habría que ser un poco más riguroso con China. Riguroso es pedir reciprocidad. Es que no hay reciprocidad en los tratados con China.
en los TLCs con China. O sea, es que China siempre un TLC ya es un problema, porque el comercio es entre personas, no entre países. Pero bueno, asumiendo eso, los TLCs han ayudado a muchos países a crecer. Dicho esto, no es estrictamente una herramienta liberal, pero bueno, han contribuido a que muchos países salgan adelante. Ahora, el TLC tiene que tener cierta reciprocidad, sobre todo cuando ya has llegado a un nivel de crecimiento económico como es el caso de China. Y luego en la Organización Mundial del Comercio debería de haber otro tipo de negociaciones. Pero claro que China representa un problema. Representa un problema porque es un modelo que está justificando el autoritarismo. Y además eso forma parte de la estrategia china de política exterior. China quiere que su modelo sea presentado en el exterior como un modelo de éxito, como un modelo eficaz, como un modelo incluso de mérito. Hay hasta conferencias en TEDx de politólogos como Eric Lui, un politólogo chino, diciendo que el modelo chino es mucho mejor que el modelo liberal democrático, porque es un modelo que tiene más mérito, que es mucho más eficaz, etc. Y se ha convencido a una gran parte de, bueno, gente, no sé si élite o no, yo creo que a la élite se le compra, ese es el problema. El problema es que los chinos tienen mucho dinero y con ese dinero compran la voluntad de ciertos tomadores de decisión y hay que denunciar esto porque evidentemente comprar la voluntad de los tomadores de decisión o incluso contratar a lobistas para que ejerzan presión en determinados centros de toma de decisión es peligroso y es una amenaza a la estructura de derechos y libertades, y creo que siempre hemos sido críticos de la captura regulatoria o no por parte de un actor, sea nacional o internacional, y China lo hace, ¿no? Pero a nivel un poco de narrativa, claro, la idea es justificar su modelo como un modelo eficaz. Yo no digo que el modelo sea ineficaz o no, yo no defiendo la libertad por una cuestión de eficacia, yo defiendo la libertad por una cuestión ética. Yo no defiendo las empresas, defiendo a los mercados. O sea, los empresarios, claro que pueden tener incentivos perversos. Ahora, yo defiendo el proceso de mercado. Con China no hay un libre proceso de mercado, eso es evidente. Y tampoco hay, digamos, una relación de igual a igual. Hay una actitud, pues en cierto sentido, de imperialismo económico por parte de China. Y en relación a la autocracia, es una cuestión muy preocupante que viene un poco, y esto hay que decirlo, del fracaso de nuestros sistemas políticos, por lo menos del fracaso parcial de la llamada democracia liberal. A lo mejor en los países del sur de Europa y de América Latina pues ya estábamos acostumbrados a eso, es decir, las evaluaciones de la gente siempre habían sido críticas en relación a la democracia, mucha desconfianza en relación al ejecutivo, al legislativo, etcétera, un desprestigio generalizado que con la crisis económica y con escándalos de corrupción pues ha subido, ¿no? Pero lo que descubrieron politólogos desde mi punto de vista muy interesantes como Steven Levitsky, Roberto Yasha Monk, Roberto Stefan Foa, y que publicaron en journals como el Journal of Democracy o tal, es que en los países del norte de Europa y en Norteamérica, que se supone eran espacios de democracia liberal solventes, los valores autocráticos no han dejado de crecer. Somos más autoritarios. Y eso encaja desafortunadamente bien con la narrativa china, ¿no? ¿Cómo dar marcha atrás a ese proceso? Pues es otro reto de nuestras sociedades, ¿no? Nuestras sociedades tienen que volver a hablar, a aprender a hablar. Hay una cosa que a mí me enerva y es la excesiva polarización que hay en nuestras sociedades. Y aquí, claro, cómo salir de ese bucle es un ejercicio de responsabilidad por parte de las élites a futuro muy importante, porque tenemos que salir de ese bucle, como sea. Y yo tengo claro, y es una cosa que me dirán, bueno, claro, tú representas los intereses de una persona de derechas, ¿no? Pero ¿quién impuso la tiranía de la corrección política? No fue la derecha. ¿Quién impuso, digamos, la ideologización de universidades, de centros de educación secundaria, de medios de comunicación, la cultura de la cancelación? No fue la derecha. O sea, ahí fue toda esa izquierda que intenta capturar todo y que intenta capturar todo además de manera autoritaria, ¿no? ¿Cómo no se iba a reaccionar frente a eso, ¿no? ¿Cómo no se iba a tensar la cuerda frente a eso? Es que es inaceptable, es perder toda nuestra estructura de derechos y libertades. Entonces tenemos que salir de esa pelea de forma civilizada
porque en riesgo está el perder nuestra cultura liberal, el que haya espacios de discusión pública, el que haya pluralismo, en definitiva, en que exista todo lo que los liberales creemos, ¿no? Y queremos, personas libres que tengan la posibilidad de construir sus vidas como quieran, sin afectar a las vidas de otros. Absolutamente de acuerdo, y ahí ya habías planteado algo sobre la palabra, y evidentemente que donde tú pones lenguaje inclusivo como intermediario en la conversación entre dos personas, y una de esas dos personas no es de izquierda, luego tú ya has destruido la posibilidad de comunicación entre esas dos personas. Eso no se hace porque es un resultado impensado, al contrario, está fríamente calculado, porque en la medida en que tú aíslas a la gente y que evitas que puedan conversar, vas destruyendo y horadando los fundamentos más profundos de la democracia liberal. Entonces, y ahí yo te quería preguntar, porque hablamos de China, hablamos de la Agenda 2030, la Agenda 2030 creo que digamos, es verdad que nadie podría estar en desacuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, uno sí puede ver que hay contradicciones entre esos objetivos, ¿sí? Porque en la medida en que lo que se busca no es reducir la pobreza, sino que incrementar la igualdad o reducir la desigualdad y no la pobreza. El problema no es la pobreza, el problema es la desigualdad. Entonces, y al mismo tiempo se busca esta protección del medio ambiente. Entonces uno dice, bueno, pero es que los países más pobres son los que más contaminan, y eso es así. Los países, luego hay un proceso de desarrollo e industrialización en que todavía se contamina, pero en definitiva, lo que demuestran los datos sistemáticamente, voy a leer aquí algunos datos para los telepensantes, es que durante las últimas décadas el crecimiento económico en varias naciones industrializadas se ha desvinculado de las emisiones de CO2. Las economías de estos países crecen mientras sus emisiones de CO2 disminuyen. Por dar unos ejemplos, en Alemania las emisiones de CO2 cayeron un 12% entre 2000 y 2014. Al mismo tiempo su economía creció 16%. En Estados Unidos las cifras fueron del 6% y 28% para el mismo periodo respectivamente. En Reino Unido del 20% y 27%. Y así más de 20 países obtuvieron resultados similares. Entonces, ¿qué pasa con la Agenda 2030? Y al mismo tiempo me gustaría ver qué conexión ves tú entre esta agenda y China, ¿no? Porque por un lado tenemos esta China que está avanzando, que los tentáculos los tiene distribuidos a través de justamente la ONU, que es la que está impulsando esta agenda, pero no se ve todavía el guante chino duro. Y por otra parte sí tenemos porque hablábamos de que China es eficiente y tiene un capitalismo en el cual efectivamente muchos millones de personas han salido de la pobreza. Sin embargo, lo que pareciera estarse promoviendo para Latinoamérica, Iberoamérica, digamos, es pobreza. Es pobreza. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se está buscando? Transformarnos en las galeras de la humanidad y ahora sí, hacer realidad, pero de parte de China, el gran sueño de que en realidad la teoría de la dependencia existe, pero ahora lo hacemos realidad, pero es China que explota realmente y nosotros somos subcolonias, no sé, porque no se ha visto bien ese nexo, ¿no? Entre China y la Agenda 2030. ¿Cómo lo ves tú eso? Buenas, pues la verdad es que yo honestamente, el tema me parece apasionante y tienes razón. O sea, hay contradicciones absolutas entre entre unos objetivos y otros. ¿Por qué? Porque al final yo creo que en realidad, aunque se disfraza de técnica, esto no es una cuestión técnica, esto es una agenda política hecha por políticos para imponer su agenda a otros estados y a otras comunidades políticas, ¿no? Ahora, ¿cómo instrumentaliza China la agenda? Yo lo tengo claro que va a instrumentalizarla como pueda, cuando quiera y donde pueda, porque al final China no va a respetar la Agenda 2030 en casi ningún elemento. O sea, China va a jugar a la doble moral que ha jugado siempre, ¿no? Va a decir, hay que respetar el medio ambiente y voy a contaminar muchísimo. Hay que promover el crecimiento económico, pero voy a tener a toda la persona controlada y la palabra libertad tiene que estar prohibida en las redes sociales. Mi idea es, yo creo que la Agenda 2030 es un acuerdo de una comunidad cosmopolita y ultraprogresista que vive en un mundo que no es real
y que el realismo político chino, que esos sí viven en el mundo real, instrumentalizarán a dicha comunidad con base en sus intereses cuando les convenga. Tienen dinero para promover determinados eventos, tienen dinero para ejercer presión donde sea, etc., ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de la Agenda 2030 en América Latina? Desde mi punto de vista va a ser un impacto, si se asume todo ese intervencionismo estatal que subyace en los principios de la agenda, terriblemente negativo. América Latina, creo yo, y esta es mi visión, tiene tres grandes problemas. Un primer problema es el del fracaso económico. Un segundo problema es el de su mala inserción en la globalización, porque una cosa es globalismo y otra cosa es globalización, y no están insertas bien en la globalización. De hecho, América Latina, después de África, es la segunda región a nivel global que menos inversión extranjera directa recibe. Entonces eso es un problema. Y luego la crisis de élites, ¿no? Las élites latinoamericanas, desafortunadamente, en muchos países han sido rentistas, han comprado pues esta narrativa o progresista o depredadora y mercantilista. Esos son los tres grandes problemas. Con base en lo que se indica en la agenda, los tres problemas se pueden agravar, porque se puede profundizar en el fracaso económico, se puede generar una oligarquía rentista que en vez de generar más competencia al interior de los países, genere menos competencia y por tanto menos oportunidades para los ciudadanos. Y definitivamente, si empezamos a criticar el capitalismo global, etcétera, pues dificultaremos aún más la inserción de la región en los flujos de inversión extranjera directa a nivel global. Y esto no lo digo yo, lo dice CEPAL. Es CEPAL la que dice que después de África, América Latina es la que menos recibe en inversión extranjera directa. Y luego índices que, si sabemos, son de instituciones más amigables como Heritage Foundation, pues señalan que la gran mayoría de países de América Latina no tienen libertad económica, ¿no? Esto es algo que me gustaría señalar y decir, ¿no? El problema de la región no es por el capitalismo ni por los mercados libres, es por la ausencia de capitalismo y de mercados libres. No es por la globalización, es por estar marginados del proceso de globalización. Y quizás todos estos instrumentos a lo que favorecen es precisamente a eso, a lo que ha crucificado a la región durante por lo menos estas 4 o 5 décadas de democracia, son demócratas de tercera ola la mayoría, pues a una situación de impasse, no digo de subdesarrollo ni tal, de estancamiento, ¿no? Como para ir finalizando esta interesante entrevista, me gustaría que nos situamos en el cultural latinoamericano, porque la llegada del neofascismo, así es como lo veo yo, todos estos colectivos hiperviolentos que lo que hacen en definitiva es cumplir con el concepto político de Carl Schmitt, ¿no? Que es que hay que agruparse en colectivos de amigo-enemigo, dentro de los cuales el otro es un enemigo existencial. Para el neofeminismo, los hombres son enemigos existenciales. No se trata de igualdad de género, eso ya lo sabemos. Detrás de la igualdad de género lo que hay es la supresión de derechos básicos como la presunción de inocencia, el derecho a la legítima defensa, incluso el derecho a nacer, ¿no? Aborta el macho. O sea, es una lucha existencial la que hoy día se ha instalado desde cualquier fisura que exista en el tejido social, llámese pueblos originarios, llámese diferencia de condiciones materiales de vida, llámese, todo es para generar una lucha a muerte, y así es como se está manipulando desde los medios de prensa, al menos en Chile, para generar esa lucha interna, y Chile hoy día está viviendo a pesar de las medidas de pandemia que son muy, muy duras y estrictas, y uno cree, finalmente uno sospecha que hay otras intenciones detrás de eso, porque definitivamente aquí lo que se está viendo es un intento de reencender la revolución que había comenzado el 18 de octubre de 2019. Y hay una estrategia que yo leía en el creador de la Revolución Francesa, Mirabeau, o no sé cómo se pronuncia, porque yo francés soy muy mala, que él le decía a la reina María Antonieta que lo que había que hacer era exacerbar rápidamente la revolución, la anarquía, el caos, de modo que la gente pidiera de vuelta el orden que les daba la monarquía. Entonces a mí me da la sensación de que un poco esa estrategia
se está avanzando por gente muy importante en Latinoamérica en términos de enemistar, de producir tejidos sociales con varios grupos atomizados de amigos, enemigos, etcétera, y que en definitiva a través del caos y la anarquía lo que se pida sea la solución autoritaria, totalitaria, estilo China. Sí, no, esto me parece súper interesante. Si uno ve, por ejemplo, quizás el indicador de calidad democrática más importante hecho a nivel mundial, se produce en la Universidad de Gotemburgo y es el BIDEM, ¿no? Bueno, pues ese indicador, cuando se aplica a América Latina, solo hay 2 democracias liberales en América Latina, Costa Rica y Uruguay. El resto son lo que se denominan democracias electorales, que pueden transitar o hacia regímenes autoritarios, autocracias electorales, lo que por ejemplo es Nicaragua, que todos sabemos que es un autoritarismo, o a la democracia liberal. Y ese es el reto que tenemos por delante. El reto por delante es defender la democracia liberal, luchar por la democracia liberal, señalar las virtudes de la democracia liberal, también los defectos que los tiene, pero definitivamente es churchilliana la cosa, ¿no? O sea, tiene defectos, pero es la mejor de las formas posibles que por lo menos hemos probado hasta ahora. Y lo que tenemos que evitar a toda costa es la deriva autoritaria. Y desafortunadamente, élites y población están volviéndose autoritarios. Entonces tenemos un gran problema por delante porque, honestamente, yo no quiero desembocar en una tiranía de la mayoría y yo no quiero perder mi estructura de derechos y libertades. Y creo que la gran mayoría de los que nos ven, de los televidentes de este canal, pues todos estamos de acuerdo en que nuestra propiedad, nuestra libertad de expresión, asociación, movimiento, conciencia son cuestiones pétreas, son cuestiones que tienen que estar ad eternum, ¿no? Tenemos que defenderlas. Es la misión que nos queda, Vanessa. Por eso este programa y estas tertulias comprometidas con la libertad son tan importantes. Es que tenemos que cumplir esa misión y es una misión trascendente además, ¿eh? Así es, Eduardo, porque trasciende nuestra... Eso es lo que es la verdadera justicia intergeneracional. Dejarle a los jóvenes que vengan un mundo libre de espacios donde puedan desarrollarse, encontrar sus propios metas y objetivos y entonces tener las herramientas en la medida de todo lo que lo permiten las condiciones para conseguirlos. Y eso es lo que está en tela de juicio hoy día. Así es que, Eduardo, mira, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con el Centro de Estudios Libertarios acá en Chile, que seguimos juntos poniendo hombro a hombro en esta lucha trascendente en que efectivamente, como dices tú, cada grupo de pensantes y de personas reflexivas que entiende que hay cosas pétreas como nuestros derechos fundamentales al interior de cada país tiene el deber de jugárselas y de hacer la diferencia. Así que muchas gracias, Eduardo, por haber estado en esta entrevista hoy con nosotros. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer, Vanessa. Hasta la próxima. Igualmente, que estés muy bien.